La sangre manchaba el piso de mármol importado, pero Alessio Ferraro solo tenía ojos para ella. Gianna estaba paralizada. La seda carmesí de su vestido ajustado se aferraba a cada una de sus curvas exuberantes. Alessio pasó por encima de un rival que jadeaba de dolor, su mirada oscura clavada en la de ella. Una pregunta imprudente estaba a punto de incendiar Chicago por completo. Chicago era una ciudad construida sobre vientos fríos y sangre aún más fría. Y nadie entendía eso mejor que Alessio Ferraro. Desde el penthouse de Ferraro Enterprises, con vista a la extensa cuadrícula de la Magnificent Mile, Alessio gobernaba el sindicato más brutal del Medio Oeste. Ante los ojos del público, era un magnate multimillonario de bienes raíces y un filántropo. Para el bajo mundo criminal, era el segador del Loop. Un hombre que había desmantelado, pieza por pieza, el imperio de su propio tío para reclamar el trono de la Outfit de Chicago. Alessio era un hombre de violencia calculada. Un hombre que nunca dejaba que la emoción dictara sus acciones. Un hombre que veía los lazos afectivos como una amenaza mortal, excepto cuando se trataba de Gianna Costa. Gianna era su secretaria ejecutiva. Ese era su cargo oficial en la nómina de la empresa. En realidad, Gianna era la arquitecta brillante e inquebrantable detrás de todos sus negocios legales. Era ella quien limpiaba los libros contables, escondía millones de dólares en cuentas offshore con apenas unos golpes de teclado, y navegaba las traicioneras aguas de las auditorías fiscales federales sin sudar ni una gota. Gianna tenía una mente como una trampa de acero, forjada en los barrios duros y despiadados del South Side, donde había aprendido desde muy joven que mostrar debilidad era invitar a la destrucción. 3 años atrás, cuando el gobierno federal lanzó una operación encubierta masiva contra la familia Ferraro, fue Gianna quien se mantuvo despierta 4 días seguidos, destruyendo libros contables falsos y fabricando un rastro documental completamente legítimo para las empresas fantasma. Gianna, por sí sola, había salvado a Alessio de pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Desde ese día, Gianna era prácticamente intocable dentro de la organización. Los capós y los soldados sabían que no debían meterse con ella. Pero no la respetaban por temor a su formidable inteligencia. La respetaban porque temían la ira aterradora de su jefe. Gianna también era la mujer que desarmaba por completo el control de hierro de Alessio. En un mundo lleno de socialites demacradas y esposas de la mafia con cirugías estéticas, Gianna era una anomalía deslumbrante. Era una mujer de talla grande, con curvas generosas y exuberantes, caderas anchas, y una figura suave y llena que perseguía cada uno de los pensamientos de Alessio, incluso cuando estaba despierto. Gianna estaba profundamente insegura de su cuerpo, completamente ajena al efecto devastador que causaba en Alessio. Para protegerse de las miradas depredadoras de los soldados de la mafia que rondaban la sede, Gianna se vestía con trajes conservadores y sin forma. Escondía su cuerpo detrás de lana gruesa y blazers holgados, enterrando su feminidad para mantener su autoridad en una sala llena de hombres peligrosos. Alessio permitía esto porque la mantenía a salvo. Él guardaba distancia, sosteniendo una fachada de profesionalismo frío, ladrando órdenes y exigiendo la perfección absoluta. Alessio se convencía a sí mismo de que mantenerla a distancia era la única forma de protegerla de la oscuridad implacable de su mundo. Si sus enemigos alguna vez descubrían que Gianna era su única y devastadora debilidad, ella estaría muerta antes del amanecer. Pero la obsesión de Alessio era algo silencioso y sofocante. Alessio conocía el tono exacto del cabello oscuro de Gianna cuando el sol de la mañana entraba por los ventanales de piso a techo de la oficina. Sabía que Gianna tomaba su café negro, un hábito amargo que ella había desarrollado para mantenerse despierta durante las largas noches de lavado de dinero. Alessio había despedido en secreto a 3 gerentes de nivel medio en los últimos 2 años, simplemente porque los había sorprendido mirando demasiado tiempo la suave curva de la cintura de Gianna. Nadie sabía esto. Ni siquiera sus underbosses más confiables. Alessio era un maestro en la compartimentación, manteniendo su violento imperio completamente separado del dolor abrumador que sentía cada vez que Gianna entraba a una habitación. Sin embargo, su frágil control estaba comenzando a fracturarse, en gran parte debido a la llegada de Brett Tasford. Brett Tasford no era un mafioso tradicional que jugara bajo las viejas reglas de la Cosa Nostra. Era un monstruo moderno. Ashford era un capitalista de riesgo despiadado, un expatriado británico de lengua afilada que lavaba enormes sumas de dinero para una facción renegada y ultraviolenta de la brava rusa. Armado con fondos de cobertura, fideicomisos offshore y un ejército privado de mercenarios altamente entrenados,
Ashford presionaba agresivamente hacia el territorio de los Ferraro. Ashford intentaba hacerse con el control de los lucrativos contratos de embarque en el puerto de Chicago para contrabandear armamento pesado para sus asociados del cartel. Alessio lo había estado bloqueando en cada movimiento, drenando los recursos de Ashford poco a poco. Pero el criminal británico era arrogante, temerario, y confiaba demasiado en su respaldo como para evitar una guerra callejera total que atraería la atención inmediata del FBI. Alessio había accedido a una reunión formal. El encuentro se llevaría a cabo bajo la fachada de una gala benéfica de élite en el histórico Hotel Drake. Se consideraba terreno neutral, fuertemente custodiado por hombres armados de ambos bandos. Alessio necesitaba desesperadamente a Gianna. Ella era la única persona que tenía memorizado todo el desglose financiero de los complejos contratos portuarios. Era la única que podía detectar las trampas ocultas y los números fraudulentos en los libros contables que Ashford presentaría esa noche. La tarde de la gala, ocurrió un desastre mundano. Un pasante descuidado tropezó en la sala de la oficina, derramando una bandeja de café hirviendo sobre el vestido de noche negro y conservador que Gianna había traído para cambiarse. Con solo 2 horas antes de que comenzara el evento y sin tiempo alguno para ir a casa entre el tráfico de la hora pico, Gianna se vio obligada a enviar a su asistente a una boutique cercana de alta gama en la avenida Michigan para conseguir un reemplazo urgente. La asistente regresó 20 minutos después con un solo vestido que le quedaba a las medidas exactas de Gianna. Gianna miró la prenda en el baño ejecutivo, su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Era de seda carmesí, y era ajustado. Era criminal, descarado, y agresivamente ceñido. El vestido tenía un escote corazón que resaltaba abiertamente la generosa curva de su pecho, una cintura fuertemente ceñida que enfatizaba su marcada figura de reloj de arena, y una falda larga que se aferraba con desesperación a la amplitud de sus caderas y muslos gruesos antes de finalmente caer hasta el suelo. No dejaba absolutamente nada a la imaginación. No había ningún blazer sin forma detrás del cual esconderse. Solo estaba ella, expuesta en toda su gloria curvilínea e innegable. Gianna casi se echó atrás. Casi tomó su teléfono para llamar a Alessio y mentirle, diciendo que estaba gravemente enferma. Pero Gianna Costa no huía. Había sobrevivido a la pobreza más aplastante. Había sobrevivido a los hombres brutales de las calles del South Side, y sobrevivía cada día trabajando para el jefe criminal más peligroso de Chicago. Ciertamente no iba a dejar que un trozo de seda roja la derrotara. Gianna se subió el cierre del vestido, se aplicó una capa gruesa de labial rojo intenso como pintura de guerra, y salió a la noche helada de Chicago, completamente ajena a que estaba a punto de encender un polvorín devastador. El gran salón de baile del Hotel Drake era un mar reluciente de diamantes costosos, esmóquines de diseñador a medida, y armas de fuego cuidadosamente escondidas. El aire estaba cargado del aroma de champán añejo, perfume caro, y la tensión eléctrica subyacente de sindicatos rivales compartiendo el mismo oxígeno. Alessio Ferraro estaba de pie cerca de la majestuosa escalera de mármol, bebiendo un vaso de whisky escocés añejo. Sus rasgos afilados formaban una máscara impenetrable de indiferencia mientras sus underbosses le susurraban al oído actualizaciones constantes de seguridad. Entonces las pesadas puertas de roble del salón se abrieron lentamente, y Gianna entró. El efecto fue instantáneo. El murmullo bajo de la conversación educada cerca de ella murió de golpe. Las cabezas giraron al unísono. Las copas de cristal se detuvieron a mitad de camino hacia bocas abiertas. Alessio sintió que todo el aire desaparecía de sus pulmones en una sola sacudida dolorosa. Apretó tanto su vaso de whisky que éste crujió, amenazando con estallar en fragmentos ensangrentados en su mano. Gianna era una visión de belleza absolutamente destructiva. El vestido carmesí se moldeaba a sus curvas exuberantes como una segunda piel, resaltando la forma suave y cedente de su cuerpo con la que Alessio había soñado durante 3 años agonizantes. Cada paso que daba sobre la alfombra era un ritmo hipnótico y ondulante de caderas redondeadas y una confianza callada y determinada. Gianna se veía aterrada, pero mantenía la barbilla en alto, sus ojos oscuros e inteligentes recorriendo la traicionera sala con la vigilancia aguda que Alessio necesitaba cada día de su vida. Pero Alessio no era el único hombre mirando. Observó, su sangre convirtiéndose rápidamente en fuego líquido, como las miradas depredadoras de 100 hombres peligrosos se clavaban en su secretaria. La desnudaban por completo con los ojos. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez cargados de especulación vulgar, respiración pesada, e intenciones hambrientas.
Una bestia oscura y territorial le arañó violentamente la garganta a Alessio. Quería cerrar con llave las pesadas puertas del salón, sacar su arma, e incendiar el histórico hotel hasta los cimientos, solo para borrar la imagen de Gianna de las memorias sucias de esos hombres. Antes de que Alessio pudiera cruzar la enorme sala para protegerla de la avalancha de miradas, otro hombre se le adelantó. Brett Tasford, el capitalista de riesgo, se deslizó suavemente entre la multitud adinerada. Su smoking azul medianoche a medida contrastaba fuertemente con sus pálidas facciones aristocráticas. Ashford interceptó a Gianna cerca de la imponente fuente de champán, bloqueando deliberadamente su camino hacia las mesas de los Ferraro con una sonrisa suave y sumamente depredadora. Alessio se detuvo en seco, sus músculos tensándose como los de una serpiente a punto de atacar. Comenzó a caminar hacia ellos de inmediato, sus zancadas largas y depredadoras devorando la distancia. Su aura irradiaba una intención asesina tan pura y descarada que hasta los sicarios más curtidos de la mafia se apartaban activamente de su camino. Gianna se mantuvo firme mientras Ashford se acercaba. Lo reconoció al instante gracias al detallado expediente de inteligencia que ella misma había preparado. Sabía exactamente cuán peligroso era. Buenas noches, señorita Costa, ronroneó Ashford, su acento británico goteando un encanto falso y aceitoso. Dejó que su mirada fría bajara deliberadamente hacia el pecho de Gianna, deteniéndose ahí por un tiempo insultantemente largo antes de arrastrar sus ojos lentamente por la curva dramática de sus caderas. Debo decir que Ferraro te ha mantenido demasiado oculta del mundo. Si supiera que la contadora de su oficina trasera se veía como un festín absoluto, hubiera tomado su sala de juntas por la fuerza hace años. No soy su contadora, señor Ashford, dijo Gianna, su voz sorprendentemente firme y gélida. Y ciertamente no estoy en el menú esta noche. Si quiere hablar de los contratos del puerto de Chicago, puede hablar directamente con el señor Ferraro. Si quiere hacer comentarios groseros, puede ir a buscarse un espejo. Ashford soltó una risita baja y divertida, acercándose incómodamente al espacio de Gianna. Extendió la mano casualmente, sus dedos largos apartando un rizo oscuro suelto del hombro desnudo de ella. Gianna no se estremeció ni retrocedió, pero sus ojos oscuros lanzaron una severa advertencia. Con carácter, murmuró Ashford, inclinándose tan cerca que ella podía oler el tufo agudo de la ginebra en su aliento. Me gusta una mujer con algo de carne real en los huesos y fuego de verdad en las venas. Dime, Gianna, ¿cuánto te paga un hombre miserable como Ferraro a una criatura hermosa como tú? Porque sea lo que sea, yo lo triplico fácilmente. Ven a trabajar para mí. Puedes usar vestidos exquisitos como este cada noche, y te prometo que apreciaré profundamente cada una de tus curvas. Gianna tomó un sorbo lento y calculado de su champán, su mente trabajando a toda velocidad. Usted no tiene ningún salvavidas financiero que ofrecerme, señor Ashford. Audite sus cuentas propuestas esta mañana. Está sangrando dinero masivamente en sus empresas fantasma en Malta. Usted no quiere los puertos de Chicago para una expansión táctica. Está desesperado por un flujo de efectivo inmediato porque el cartel Volkov está amenazando con romperle las piernas si no les devuelve su inversión inicial antes de que termine el mes. El rostro de Ashford se desmoronó al instante. Su fachada encantadora y aristocrática desapareció por completo, reemplazada por pura malicia descarada. De pronto agarró el brazo de Gianna, sus dedos hundiéndose dolorosamente en su piel suave. Maldita perra, siseó, su acento espesándose con rabia. ¿Crees que un libro contable gordo te hace intocable en mi mundo? Puedo hacer que desaparezcas en el lago Michigan antes de que sirvan los entremeses. Bajó agresivamente su mano libre hacia la cintura de ella, sus dedos presionando con fuerza la carne suave y cedente sobre su cadera, hundiéndose en la seda carmesí. La temperatura en el gran salón pareció caer a cero absoluto. Alessio se colocó silenciosamente detrás de Ashford. La sola fuerza abrumadora de su presencia física fue suficiente para que la multitud de criminales alrededor retrocediera con terror absoluto, sin aliento. «Quita tu mano, Ashford», dijo Alessio. Su voz no fue un grito fuerte. Fue un susurro grave y áspero, apenas por encima de un tono conversacional, y sin embargo llevaba el peso aterrador de una orden de ejecución final. Ashford se puso rígido de sorpresa, pero su arrogancia venció, y no retiró de inmediato su mano de la cintura de Gianna. Giró ligeramente la cabeza, una sonrisa desafiante y presumida jugando en sus labios delgados. «Ferraro, apenas me estaba familiarizando con tu asistente increíblemente encantadora. Realmente acaparas todos los mejores tesoros de Chicago para ti solo».
Alessio ni siquiera miró el rostro de Ashford. Su mirada oscura e intensamente ardiente estaba clavada completamente en Gianna. Vio el ligero temblor oculto en sus manos sosteniendo la copa de champán, la desafiante y valiente terquedad brillando en sus ojos oscuros, y la marca asquerosa de los dedos pálidos de Ashford presionando la seda carmesí justo en su cintura. La jaula de hierro que Alessio había mantenido cuidadosamente alrededor de su corazón durante 3 largos años se hizo añicos violentamente. El profesionalismo murió. La cautela estratégica murió. Solo quedaba la necesidad primitiva y abrumadora de reclamar públicamente lo que era suyo y destruir por completo cualquier cosa que lo amenazara. Alessio extendió el brazo, agarró a Ashford con fuerza por las solapas de su smoking a medida, y lo lanzó hacia atrás con una fuerza terrorífica y antinatural. Ashford voló por el aire y se estrelló pesadamente contra una mesa de cóctel de cristal, haciendo añicos el vidrio por todas partes y salpicando licor costoso por toda la pista de baile pulida. Estallaron jadeos fuertes por toda la sala. Los guardaespaldas de ambos sindicatos metieron de inmediato las manos dentro de sus chaquetas a medida, aferrando las empuñaduras de sus armas. El salón de baile estaba exactamente un segundo de convertirse en un baño de sangre catastrófico, pero Alessio ignoró por completo el caos que crecía. Se colocó directamente en el espacio personal de Gianna, sus hombros anchos y musculosos bloqueando por completo su vista de la mesa destrozada y la multitud atónita. Alessio extendió la mano con suavidad, sus dedos grandes y callosos trazando lentamente la curva exacta de la cintura de Gianna justo donde Ashford la había tocado, como si estuviera borrando físicamente la existencia asquerosa del otro hombre de su piel. Gianna lo miró hacia arriba, su respiración entrecortándose ruidosamente en su garganta ante la obsesión cruda y sin filtros que ardía abiertamente en los ojos oscuros de Alessio. Este no era el jefe frío, calculador y distante que ella había conocido durante años. Este era un hombre completamente poseído. Alessio se inclinó, su rostro a apenas centímetros del de ella, sus labios rozando ligeramente su oído. Pero cuando habló, su voz fue lo suficientemente fuerte y clara como para atravesar el silencio muerto y tenso de la enorme sala. Pronunció la pregunta que rompería para siempre su fachada profesional y reescribiría las reglas violentas del bajo mundo de Chicago para siempre. Gianna, susurró Alessio, su voz vibrando con una rabia oscura y sofocantemente celosa. ¿Quién te dio permiso para usar un vestido que me obliga a matar a cada hombre en esta sala por atreverse a mirar lo que me pertenece únicamente a mí? El silencio del gran salón se rompió en caos absoluto. Docenas de armas salieron de sus fundas, los chasquidos metálicos resonando como un pelotón de fusilamiento. Alessio Ferraro no sacó su arma. No lo necesitaba. Sus hombres formaron un muro humano impenetrable alrededor de él y de Gianna Costa. Brett Ashford se levantó tambaleante de entre el cristal destrozado, sangrando de un profundo corte en la frente, su rostro retorcido de rabia humillada. Alessio hizo un solo gesto con la cabeza hacia su underboss. La señal fue clara. Si alguien se movía, el Hotel Drake se convertiría en un cementerio. Alessio envolvió su mano grande firmemente alrededor de la cintura de Gianna, su agarre posesivo e inquebrantable, y la sacó marchando del salón. Se movieron rápidamente por los pasillos de servicio, flanqueados por guardias fuertemente armados, hasta llegar a la camioneta blindada que esperaba en él. Callejón helado de Chicago. Alessio la empujó adentro y subió tras ella, las puertas pesadas cerrándose de golpe y sellándolos en el interior silencioso, con olor a cuero. El trayecto hasta su penthouse fortificado en el Gold Coast fue sofocante. Gianna se sentó rígida, la seda carmesí de su vestido ajustado sintiéndose como un blanco pintado directamente sobre su pecho. Alessio miraba por la ventana oscurecida, su mandíbula tan apretada que los músculos temblaban bajo su piel. El aterrador jefe de la mafia había expuesto su única debilidad ante todo el bajo mundo criminal, por culpa de un vestido, por culpa de un impulso celoso y temerario. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron hacia su extenso penthouse de varios niveles, Alessio despidió a sus guardias. Las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de ellos con seguro. Estaban completamente solos. Gianna finalmente se giró hacia él, sus ojos oscuros destellando con una mezcla de adrenalina residual y furia contenida. Ella no era una frágil esposa de mafioso. Era la arquitecta de su supervivencia. «¿Estás completamente fuera de tu mente?», exigió Gianna, su voz resonando en la enorme sala de estar con paredes de vidrio. «Acabas de declararle la guerra a un sindicato respaldado por la brava frente a toda la outfit de Chicago. ¿Por qué? ¿Por un ego herido? Destruiste 3 años de diplomacia cuidadosa porque Brett Ashford tocó mi cadera.
Alessio se giró lentamente. Caminó hacia ella, su paso depredador devorando la distancia hasta que la atrapó contra el borde de una enorme isla de cocina de mármol. La acorraló, colocando una mano sobre la encimera a cada lado de sus amplias caderas. La diplomacia es para hombres que no tienen nada propio que se vea amenazado, dijo Alessio, su voz cayendo en un registro letal y vibrante. Él te tocó. Te miró como si fueras un trozo de carne sobre una tabla de carnicero. ¿Tienes idea de lo que me costó no dispararle entre los ojos ahí mismo, en la pista de baile? No soy tuya, replicó Gianna, aunque su respiración se entrecortó cuando el pecho de Alessio rozó el escote pronunciado de su vestido. Soy tu secretaria ejecutiva. Cuadro tus libros contables. Lavo tu dinero manchado de sangre. Soy una empleada. Alessio soltó una risa amarga y áspera. Levantó la mano, sus dedos ásperos trazando la piel desnuda del hombro de ella, deslizándose hacia abajo por la curva de su clavícula. Una empleada, murmuró, su mirada bajando hacia la generosa curva de su pecho, luego recorriendo lentamente el marcado ceñido de su cintura y la amplitud de sus muslos gruesos. He pasado 1000 días mirándote a través del vidrio de mi oficina. Te he visto esconder este cuerpo detrás de trajes de lana horribles. Me convencí de que si mantenía la distancia, podría mantenerte a salvo de los monstruos con los que trato. Pero esta noche vi a cada monstruo en esa sala mirándote de la forma en que yo he querido mirarte desde el día en que entraste a mi vida. Se inclinó más cerca, respirando el aroma de su perfume. ¿Crees que me importa el cartel Volkov?, susurró Alessio contra sus labios. ¿Crees que me importan los contratos del puerto? Quemaría toda la ciudad de Chicago hasta las cenizas antes de dejar que otro hombre pusiera sus manos sobre ti. Gianna sintió que las últimas de sus defensas se derrumbaban. El muro impenetrable que había construido para sobrevivir en el mundo violento y despiadado del sindicato Ferraro desapareció. Ella levantó las manos, enredándolas desesperadamente en las solapas del saco de Alessio, atrayéndolo hacia sí. El beso fue explosivo. Sabía a whisky escocés añejo, violencia inminente, y 3 años de negación sofocante. Alessio gimió, un sonido primitivo y grave mientras finalmente envolvía sus brazos alrededor de las curvas exuberantes y cedentes de Gianna, atrayéndola contra su cuerpo duro y musculoso. El vestido carmesí que había provocado una guerra en el bajo mundo era de pronto lo único que se interponía en su camino. Alessio tiró del cierre, su control completamente destruido por los sonidos suaves y desesperados que ella hacía contra su boca. Esa noche, en medio de la amenaza inminente de un baño de sangre del cartel, el segador del Loop veneró a la mujer curvilínea y brillante que sostenía por completo su imperio y su alma oscura entre sus manos. La guerra llegó a Chicago antes de que saliera el sol. Brett Tasford, humillado y desesperado por demostrar su dominio ante sus patrocinadores rusos, lanzó un asalto masivo y coordinado. Para las 4 de la madrugada, los mercenarios de Asford habían incendiado con bombas incendiarias 3 de las bodegas legales de los Ferraro en el sur de la ciudad, y habían emboscado 2 de sus convoys de distribución cerca de la frontera con Indiana. En el Penthouse, la neblina romántica se evaporó al instante. Alessio estaba de pie en el centro de su sala táctica, coordinando contraataques con sus capós a través de teléfonos encriptados. Su rostro era una máscara de asesinato frío y calculado. Gianna estaba sentada en la enorme mesa de caoba, vistiendo una de las camisas de vestir de Alessio, sus dedos volando sobre el teclado de su laptop fuertemente encriptada. Asford tiene 300 hombres fuertemente armados movilizándose cerca de los patios de embarque, ladró Alessio por teléfono, golpeando la mesa con la mano. Díganle a los equipos de asalto que carguen la artillería pesada. Matamos a cada uno de ellos que cruce a nuestro territorio. Sin prisioneros. Gianna dejó de escribir. Levantó la vista de la pantalla brillante, su cabello oscuro un halo desordenado alrededor de sus hombros. Llama a tus hombres, Alessio dijo con calma. Alessio se giró hacia ella, su ceño fruncido con confusión agresiva. No puedo llamarlos. Asford está presionando por una toma hostil. Si muestro debilidad, la outfit nos va a desangrar. No necesitas disparar ni una sola bala para destruirlo, afirmó Gianna, girando su pantalla hacia él. Te lo dije ayer. Asford está desesperado por efectivo. El cartel Volkov le dio $50 millones para asegurar los contratos del puerto de Chicago. Él usó 40 millones para cubrir malas inversiones en Malta, asumiendo que podría usar los ingresos del puerto para devolverles el dinero antes de que se dieran cuenta. Gianna tocó una sola tecla. Una cadena de transferencias bancarias offshore cayó en cascada por la pantalla.
Acabo de congelar los 10 millones restantes, continuó Gianna, su voz vacía de cualquier emoción. Los desvié a través de 7 corporaciones fantasma en las Islas Caimán y los deposité directamente en un fondo de caridad anónimo en Ginebra. Luego, evadí su firewall y envié una copia de sus verdaderos libros contables directamente al líder del cartel Volkov en Moscú. Alessio miró la pantalla, luego levantó lentamente la vista hacia la mujer hermosa y peligrosamente brillante sentada en su mesa. Gianna tomó un sorbo de su café negro. Brett Tasford robó $50 millones a la brava rusa, dijo en voz baja. Y ahora ellos lo saben. Ya no tiene ejército, Alessio. Es un hombre muerto caminando. 10 minutos después, sonó el teléfono encriptado de Alessio. Era su explorador principal en los patios de embarque. Los mercenarios de Asford estaban empacando de repente y abandonando sus puestos presa del pánico ciego. Al propio Asford lo habían visto huyendo hacia su jet privado en el aeropuerto internacional O'Hare. Está tratando de escapar, dijo Alessio, sacando su arma y revisando el cargador. Los rusos lo atraparán tarde o temprano, pero no voy a darles esa satisfacción. El té tocó. Eso lo hace mío. Alessio salió del Penthouse con un equipo de asalto. Alcanzó a Asford en la pista justo cuando los motores del jet comenzaban a girar. La ejecución fue rápida, brutal, y completamente pública para el bajo mundo criminal. El segador del Loop había enviado un mensaje definitivo. Nadie tocaba su imperio, y absolutamente nadie miraba a su mujer. Cuando Alessio regresó al Penthouse mientras el sol de la mañana rompía sobre el lago Michigan, Gianna estaba de pie junto a los ventanales de piso a techo, mirando hacia la ciudad que acababa de salvar sin nada más que un teclado y su mente brillante. Alessio caminó hacia ella por detrás, envolviendo sus brazos con firmeza alrededor de su cintura, jalando sus curvas suaves contra su pecho. Enterró el rostro en el cabello oscuro de Gianna, respirando profundamente, dejando que la violencia de la noche se desvaneciera. «Eres aterradora, ¿sabes eso?», murmuró Alessio contra su cuello. «Tengo 100 asesinos armados trabajando para mí. Y tú derribaste a un capo respaldado por un cartel con las manos desnudas antes del desayuno». Gianna se recostó en su abrazo, una sonrisa lenta y segura extendiéndose por su rostro. Alguien tiene que mantener este sindicato funcionando eficientemente mientras tú andas lanzando hombres a través de mesas de cóctel. Alessio la giró para que quedara frente a él. La miró profundamente a los ojos, el fuego obsesivo y protector ardiendo más fuerte que nunca. «Nunca más vas a usar un traje de lana sin forma», ordenó suavemente. «Ya no te vas a esconder en las sombras de mi oficina. Vas a estar justo a mi lado. Tú me perteneces, Gianna. Esta ciudad te pertenece». Gianna Costa, la chica de las calles duras del Southside, había entrado a una habitación en un vestido rojo ajustado y había puesto de rodillas al jefe de la mafia más peligroso de Chicago. Ya no era solo la secretaria ejecutiva. Era la reina indiscutible del sindicato Ferraro. Y juntos, gobernarían el bajo mundo para siempre. Si les encantó esta historia impactante de tensión extrema, romance oscuro y drama explosivo de la mafia, por favor denle like a este vídeo ahora mismo. No olviden compartir esta historia con sus amigos y dejar un comentario abajo contándonos cuál fue su parte favorita. ¿Fue la venganza brillante de Gianna o la devoción despiadada de Alessio? Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestras historias emocionantes e inmersivas. Nos vemos en el próximo vídeo.